Soy el doctor Ricardo Martínez. Vamos a empezar con este primer tutorial o clase para principiantes, para nosotros los médicos que somos neófitos en el tema de la informática. Así empecé yo, ¿verdad? Siendo un total analfabeta cibernético. Vamos a ver el día de hoy las partes de la computadora. Aquí tengo, queridos colegas, una computadora ya un poquito antigua, pero es para mostrarles la arquitectura fundamental de una computadora, de una PC, como le llamamos. Te aconsejo que si ya tienes conocimiento de las partes de una PC, te saltes esta clase y continúes con la siguiente, ¿verdad? Aunque te aconsejo que la veas, al verla te puedes ayudar a recordar algunos conceptos básicos que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿sí? Hace algunos años, en mis inicios en la informática, después de casi 20 años de ejercer la medicina, ¿sí? Les soy sincero, no sabía ni siquiera cómo apagar uno de estos extraños aparatos llamados computadoras. Me imaginaba como que fuera algo del futuro o perteneciente a la NASA, ¿verdad? El espacio, y que solo los grandes ingenieros podían entender, y no podía imaginar que uno de estos aparatos me podría ayudar grandemente en mi diaria práctica médica. Hasta que un buen día nació la inquietud al estar viendo un spot de nuestro, en aquel entonces, presidente de la República, donde nos advertía que las empresas que no utilizaran la informática en sus procesos administrativos, y más específicamente una PC, estaban destinadas a morir. Gran verdad, ¿verdad?, que se está viendo actualmente. Pasaron algunos meses, tal vez 1 o 2 años, y escuché otro documental que hablaba del analfabetismo cibernético, del cual les hablé al principio. Y de pronto me di cuenta que después de haber estudiado tantos años mi carrera, haberla ejercido, haber hecho doctorados, era un total analfabeta cibernético, ¿sí? Por lo tanto, nació la inquietud en el 2006. Empecé a estudiar en una escuela de computación por las mañanas, 1 hora antes de empezar mi consulta. Y créeme que hasta la fecha sigo aprendiendo algo de esta apasionante tecnología. ¿Qué es una PC? Bueno, una PC es una máquina, en términos básicos, te dije que te iba a enseñar lo básico, no tecnicismo, simplemente lo básico. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Y consta básicamente de estas partes básicas que están aquí. Hay unas que son mucho más complejas, ¿no? En primer lugar, tenemos la torre o CPU. El CPU es unidad de procesamiento central. No es un solo objeto, sino es una suma o un rompecabezas de objetos que están dentro de ella. Dentro de ella encontramos la tarjeta madre, que es donde van insertados todos los demás dispositivos que están dentro de ella. El procesador, que es el alma de la computadora. La fuente de poder, que es la que alimenta de energía a diferentes voltajes y diferentes amperajes cada uno de los delicados circuitos que se encuentran dentro de ella. La unidad de floppy, que ya casi no se usa. La unidad de CD-ROM, que es la que está aquí. Y dentro de ella también encontramos la memoria RAM o memoria de trabajo, ¿sí? Y finalmente encontramos la unidad donde almacenamos toda la información, todos los trabajos que hemos hecho. Se llama el disco duro.
¿Ok? Entonces vemos que esta máquina es una suma de máquinas, se le llama unidad de procesamiento central, es la parte más importante. Pero ¿cómo nos vamos a comunicar con esta unidad de procesamiento central? Bueno, por medio de aparatos que llamamos periféricos. Unos son aparatos de entrada, como vemos, nuestro teclado, ¿sí?, que es muy parecido a las antiguas máquinas de escribir, ¿sí?, tienen una serie de letras, pero no solamente hacen esa función, también acá tenemos un teclado numérico que sirve para hacer operaciones aritméticas, y la parte superior tenemos un teclado para las funciones, para hacer diferentes funciones, depende del programa que estamos usando. Entonces es nuestro teclado, es la principal fuente de entrada de información al CPU. Tenemos también un aparato muy, el nombre es muy llamativo, se le llama ratón por su misma forma que tiene, ¿no? Se parece a ese roedor. También es un periférico de entrada. Por medio de este ratón y los botones que tenemos aquí, podemos ingresar datos al CPU para podernos comunicar con este computador. Y los periféricos, para que la computadora o el CPU nos muestre los resultados, el principal es el monitor, que nosotros lo recordamos como si fuera un televisor antiguo de casa, pero nos muestra las imágenes gráficos, lo que la computadora nos está interpretando después de ejecutar tal o cual programa, ¿sí? Esas son las partes fundamentales. Hay muchísimos periféricos. Por ejemplo, tenemos los micrófonos, ¿sí?, los escáneres, tenemos los audífonos, las cámaras. Hay muchos periféricos que sí tienen diferentes usos que poco a poco vamos a ir viendo, pero los principales son estos. O sea, para empezar a aprender, doctores, necesitamos tener por lo menos una vieja computadora como esta para empezar a entender cómo funciona. Actualmente las computadoras tienen todo esto que está aquí integrado en una forma minúscula. Por ejemplo, tenemos ya las tablets, las iPads, ¿verdad?, o las laptops, que es parecido a esto que tengo aquí, ahorita se los muestro, que viene todo en uno.